Hola a todos. A ver, hoy vamos a hacer un analizando pues el atentado de la prefectura de policía de París, que ha sido pues para mi juicio y al juicio de mucha gente. Llevo muchos días analizando y escuchando los análisis de este atentado mediante la radio francesa y la tele francesa. Bueno, en fin, me he conectado mucho con Francia esos días porque es un atentado que me llama la atención y nos ha llamado la atención a todos, porque ha sido realmente muy particular, porque se ha producido en la comisaría principal, la más antigua de Francia, ¿vale? La comisaría más histórica por antonomasia, la jefatura de París, que como Francia es un país muy centralista, pues evidentemente es la prefectura más importante de Francia con diferencia, y además de ser la más importante, es el centro neurálgico de todas las operaciones que se puedan realizar en Francia, tanto antiterroristas como cualquier otra, ¿no? Entonces, digamos que la prefectura de París realmente es como un emblema, es como algo dentro de Francia como muy significativo, ¿no? Incluso todo el que está en el mundo de la seguridad, en Francia, en el extranjero, en toda Europa, en el mundo entero, se han sorprendido de la violencia y del atentado y de por quién lo ha cometido y en qué circunstancias, ¿no? Estamos hablando de un atentado que ha sido cometido por un policía, bueno, un policía, no era exactamente un policía, era un funcionario, digamos, que trabajaba dentro de la jefatura desde hacía 10 años, o más de 10 años quizás, un hombre de color, originario de la Martinica o de la Guadalupe, uno de los departamentos de ultramar de Francia, que sabéis que tienen bastantes. Un hombre que era casi sordo, ¿vale? Que tenía una minusvalía, un hombre que estaba justamente a cargo de un departamento de informática que hay dentro de la jefatura y que tenía una tarjeta de seguridad de alto nivel porque tocaba temas sensibles, ¿no? Tenía acceso a prácticamente pues a temas muy importantes dentro del sistema informático de la jefatura, ¿no? Estamos hablando de un hombre que, bueno, que hasta entonces había tenido una carrera bastante ejemplar, y que no había llamado la atención porque sus superiores y por el mecanismo que tiene la propia idiosincrasia de los cuerpos de seguridad en Francia y en cualquier otro país, pues hacen que digamos que está protegido por el corporativismo que hay en todos esos tipos de cuerpos, ¿no? Nunca valga la redundancia. Y realmente pues era un hombre que había conseguido pues infiltrarse, digamos, o estar infiltrarse a posteriori. Al principio estaba pues como uno más. Y bien, y es grave lo que ha ocurrido, y es grave el atentado, y quién lo ha perpetrado, y la circunstancia que lo ha perpetrado, porque en el sentido que ha atacado realmente al corazón de la seguridad, ¿no? Pensar que este hombre se ha encontrado un USB con la información de muchos compañeros suyos de la jefatura, un USB con información sensible, es decir, pues direcciones de casas particulares, etcétera, de todos estos agentes de policía. Evidentemente, otra cosa muy grave es que se había convertido al Islam y que el atentado lo ha reivindicado como un acto islamista, ¿vale? Por lo tanto, es un atentado que se enmarca dentro de los ataques islamistas, uno más que ha habido en Francia, en particular, y en toda Europa en general, pero en Francia en particular sabéis que es el país más golpeado, simplemente porque es el que más musulmanes tiene en su seno. Y esto es un antes y después porque, claro, hasta ahora habían sido atentados, pues por eso, digamos, la Hakai, que le dicen en Francia, ¿no? Gente, digamos, que estaban más bien fuera del sistema, gente que el yihadismo los ha captado pues precisamente por ser gente, pues que pues delincuentes o drogadictos o gente que estaba, digamos, en la marginalidad del Islam, o sea, del propio, digamos, religión musulmana, y dentro de la sociedad también en la marginalidad, ¿no? Entonces, hasta ahora eran figuras más bien de este tipo, que se radicalizaban solos o en compañía, etcétera, y que cometían el atentado pues en plan solitario o en los casos más graves, pues cuando se asociaron pues tipo el Bataclan y tal, dos, tres personas o varios, en el caso del Bataclan, que fue el atentado más coordinado y más bestia, y en el caso de Charlie Hebdo y tal, pues dos, que eran dos hermanos, y en el otro caso que hubo tres también, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que digamos que es el atentado que no ha cumplido con ningún tipo de perfil habitual, ¿vale?
Es una persona que era prácticamente un policía, que estaba en la jefatura de París, por lo tanto, en el meollo, en el centro neurálgico, en el cerebro de la policía, y que atenta pues, de una forma salvaje. Además, para que quede claro que era un atentado yihadista, hay que pensar que casi decapita a una compañera suya, que estaba en su propio despacho. Luego se va y mata a dos más en su carrera loca hacia intentar eliminar lo máximo posible de gente. Por fin mata a una cuarta persona bajando la escalera y de hecho al final me parece que mata a tres mujeres y un hombre y lo abate por fin un recién llegado de la academia, un agente de 24 años que por fin le para pues como la única manera que podía hacerlo ante un hombre que había enloquecido completamente y que estaba en un trance total, ¿no? Entonces, claro, ese atentado es importante porque marca un antes y después en Francia en la lucha antiterrorista islamista en muchos aspectos, ¿no? El más importante es que Francia se puede convertir de ahora en adelante en un Israel, ¿no? De alguna forma, porque en Israel, por ejemplo, hace mucho tiempo que tienen claro que según qué puestos importantes y según qué centros neurálgicos del país, pues no pueden poner a árabes musulmanes. Mucha gente siempre ha dicho que era racismo, que era un régimen de apartheid y tal, pero el tiempo va a demostrar que Israel simplemente ha adoptado todas estas medidas porque conforme iban subiendo de nivel los atentados y la infiltración, pues han tenido que ir apartando a todo, al final, el que practica la religión musulmana y sea incluso pues de etnia árabe, porque al final, por mucho que digamos pagan justo por pecadores, pero al final la única manera que han tenido de protegerse totalmente, blindarse totalmente contra los atentados, ha sido este. Habrán pagado justo por pecadores, seguro, mucho más justos que pecadores, seguro, pero es que al final te hacen adoptar ese tipo de decisiones porque si no, no estás tranquilo nunca. Es decir, y en Francia eso va a marcar un antes y después porque hasta ahora Francia ha sido, como sabéis, es un país y ha sido un país que ha intentado siempre integrar al inmigrante, a todo el que ha venido a Francia, normalmente se le ha considerado como francés, se le ha dejado trabajar en todos los puestos de cualquier puesto que te puedas imaginar. Es decir, si tú tenías valía, da igual que si fueras de color, si fueras musulmán, si fueras indio, si fueras cualquier nacionalidad que tengas, da igual, la République Française te garantizaba el poder, digamos, alcanzar la meta que te propusieras, ¿vale? Siempre y cuando, pues, solo te pedían, pues, unos requisitos muy simples de cumplir y podías llegar hasta donde te propusieras. A partir de ahora la cosa va a estar bastante más complicada porque, claro, todo esto ha ocurrido, según el análisis de gente muy importante en Francia, por culpa de lo políticamente correcto. Y entonces eso va a poner en cuestión muchas cosas, lo políticamente correcto, el tema de, digamos, de si se acepta, se sigue aceptando de forma tan alegre a los de origen árabe y sobre todo los que profesan la religión musulmana en todos los puestos de forma indiscriminada, incluso los puestos de alto riesgo y alta seguridad, o no. Y lo políticamente correcto se va a volver a poner en cuestión porque, por ejemplo, este hombre ha podido pasar todos los filtros y aquí a mañana, fatídica, ha podido entrar con los cuchillos para atentar porque ya había una confianza en él grande por los 10 años, pero sobre todo porque era sordo, sobre todo porque era negro y sobre todo porque, claro, lo políticamente correcto, aunque él, por ejemplo, hacía 2 o 3 años o más, 4 o 5 años que ya se había radicalizado mucho hasta tal punto que ya no daba la mano a sus compañeras, no adoptaba actitudes, por ejemplo, después del atentado del Bataclan, jaleó el atentado en público y en su trabajo, en su puesto de trabajo, los compañeros lo oyeron, pero claro, hay un clima entre el corporativismo normal, digamos, de un cuerpo de policía, que nunca se delata a un compañero de forma tan fácil, porque en todos los cuerpos de policía, ejército y tal, uno de los máximas que siempre se debe es el respeto al compañero, el taparse los unos a los otros un poco las faltas, hasta que sean intapables y hay que denunciar, pero de mientras, pues no sé, si tienes un compañero que sabes que sufre alcoholismo o que de tanto en tanto se mete una raya de coca, pues no lo vas a delatar, ¿no? Es un poco dentro del corporativismo y dentro de todo ese tipo de oficios, llámese ejército, bomberos, policía, etcétera, pues hay un poco estas leyes, ¿no? Tácitas y no tan tácitas, ¿no? Pues que además, encima, está la capa de lo políticamente correcto. Entonces, claro, delatar una persona de color
y de religión musulmana, todavía te hace como más, digamos, patito feo, ¿no? O sea, todavía te hace como más horrible a ojos de lo políticamente correcto, que al final lo impregna todo y lo pudre todo. Porque al final, con tal de no ser visto por tus compañeros como el facha o como el digamos, el reaccionario y tal y cual, pues ya se dejan pasar cosas que son que no deberían dejarse pasar jamás, y menos en un cuerpo de policía o en un cuerpo del ejército, etcétera, ¿no? Si tú ves que un compañero tuyo se radicaliza, jalea el atentado del Bataclan, etcétera, lo tienes que comunicar a tus superiores. O sea, y tus superiores, si cuando llega a sus oídos, no tienen que, oh, es el negro y el sordo, pues no me meto porque no vaya a ser que, hostia, a ver si me van a hacer un juicio a mí por racista y por facha y tal y cual, y aún voy a perder yo el trabajo o el sueldo, ¿no? Estamos en estas tesituras, señores. Hemos llegado hasta ahí. Hemos llegado hasta ahí. Francia es un espejo de lo que va a pasar dentro de 20 años en España, en Italia y en todos los demás países que han recibido inmigración musulmana. España de momento está en un punto como muy verde aún. Cataluña está un poco más adelantada porque tiene más. Y todas esas decisiones tienen que aprender de todo esto. Hay que aprender ya. Es decir, antes de tener que lamentar atentados en el seno de la policía, en el seno de cualquier del ejército, etcétera, va a haber que tomar decisiones. Va a haber que tomar decisiones muy parecidas a las que se han tomado en Israel. Es que Israel se han dejado de lo políticamente correcto de lado desde hace muchos años. Han pasado de todo porque es que era inaguantable. Había atentados en todas partes. El que menos esperaba, tu compañero de un día a la mañana se radicalizaba y cometió un atentado. Y claro, al final es lamentable, pero tienen que pagar justo por pecadores si quieres un mínimo de seguridad, que la seguridad total jamás la tendrás, porque el que ha decidido atentar va a atentar. Pero es que si encima está en el corazón tan sensible como, por ejemplo, la jefatura de París, y encima en el sector de ordenadores, o sea, tocando ordenadores y material sensible, esto ya es grave, no, lo siguiente, es gravísimo, porque estamos hablando de que ha podido pasar información a cualquier yihadista francés que puede tener las direcciones ahora mismo de las casas particulares de cualquier policía de París. Entonces, claro, podemos dentro de unos días o unos meses estar hablando de atentados contra familias enteras de policías, matando a todos sus miembros, que ya ha ocurrido una vez, os recuerdo, ya ha habido un atentado de ese tipo. Un tipo se coló, después de matar al padre, que era policía, se coló dentro de su hogar, cogiendo sus llaves, porque se lo cargó en la casa antes de entrar en la casa, cogió sus llaves, entró a la casa, mató a la madre y no mató al niño porque no le dio tiempo, básicamente, porque mientras se lo estaba pensando y no se lo estaba pensando, la policía llegó a la casa y rodeó la casa, ¿no? Y un niño pequeño de apenas dos niños creo que había en la casa, ¿no? Entonces, claro, cuando estás hablando de cosas tan graves, tan graves, las decisiones que hay que tomar tienen que ser muy frías y tienen que ser totalmente fuera de lo políticamente correcto y fuera de todas las chorradas, ¿no? Se ha criticado a Israel muchísimo, recuerdo, por todas las políticas que tienen, pero muchas veces, otra vez desde lo políticamente correcto. Es decir, hoy en día parece que el deporte sea que no me vean para nada como un tipo machista, que no me vean como racista, que no me vean como tal, que no me vean como lo otro, ¿no? Y esto nos ha hecho perder la perspectiva de que hay cosas en esta vida que es la realidad, hay cosas que son, digamos, de cajón, y que no hay que por la tontería esta de qué dirán y de toda esta presión que nos hemos metido nosotros mismos, ¿no? Con esa presión tan estúpida que nos hace hacer al final cosas que van en contra de nuestra propia seguridad, ¿no? De nuestra propia supervivencia, incluso, si me apuran, ¿no? Entonces, claro, se ha llegado hasta la absurdidad de que en Francia, ahora que están analizando todo este tema, porque están, claro, imagínense, es un terremoto brutal. Lo que pasa es que no se publicita más y no se dice más, y en el extranjero tampoco, para mí, que tienen órdenes de no asustar a la población, porque es que es algo brutal. Ahí en Francia están acojonados, porque realmente es mucho más grave que el Bataclan, por ejemplo, este atentado, ¿no? Porque realmente puede haber desde una huelga de policías hasta policías que se lo vuelvan locos y empiecen no sé, es que puede provocar un terremoto en Francia esto, si no se controla, ¿no? Que yo creo que lo van a conseguir controlar, pero eso es un terremoto brutal, ¿no? Se ha llegado hasta el absurdo, le decía, que había un tertulio en una de las múltiples análisis que he estado escuchando esos días, que decía que hace mucho tiempo que se quejan, por ejemplo, los policías de a pie, normales, cuando van a coger sus coches o furgonetas para ir a patrullar
o en esos días que ha habido tanto jaleo con el gilet jaune, ¿no? Con los famosos petos amarillos, ¿no? Em, Tenían que ir a patrullar y se da el caso muchas veces que quien está cuidando o reparando los furgones o entregando las llaves de los furgones o etcétera son gente barbudos con ya digamos el aspecto ya de musulmán radicalizado y que trabajan tan tranquilamente en los garajes de la policía y tienen acceso pues a esto, a los coches, a todo, ¿no? Hasta ahora no ha pasado nada grave o no incidentes demasiado remarcables, pero claro, ahora se preguntan muchos qué puede pasar, ¿no? Si tienes a radicalizados ahí infiltrados hasta en los propios coches de la policía, si un día planean un atentado a lo grande y deciden sabotear, no sé, 100 coches, por ejemplo, y que la policía cuando vaya a intentar intervenir en el atentado se encuentra con que los coches no funcionan, o sea, puede ser algo gravísimo. O sea, entonces, claro, está muy bien que en una sociedad pues evolucione y no sea racista y intente integrar a sus inmigrantes, está muy bien, pero claro, siempre y cuando esos inmigrantes te demuestren, en general, que están integrados y que realmente no quieren el bien del país que los ha acogido y están contigo a muerte, ¿no? Si continuamente desde este colectivo salen gente radicalizada que empiezan a cometer atentados indiscriminados, bueno, indiscriminados no, atentados que tienen un objetivo muy claro, o sea, quiero decir, cargarse a no musulmanes y cargarse a cuanto más mejor y intentar aterrorizar a la población local, ¿no? Pues ahí llega un momento que tienes que preguntarte si realmente vale la pena eh, tenerlos, digamos, como un francés más. Es decir, hay un momento que, por mucho que sea horrible, que paguen justos por pecadores, pues o tienes que hacer una criba importante o apartarlos de según qué sitios de la sociedad, o realmente hacer una criba importante y que pasen realmente los que te demuestran que realmente no están en esa movida, ¿no? Porque es que si no, hay que hacer discriminación. Igual que se hace discriminación positiva con las mujeres, pues discriminación y con los gays y etcétera, pues discriminación positiva o negativa en ese caso con el tema de los musulmanes, porque es que si no vamos a acabar muy mal. O sea, quiero decir, esto es un tema que en Francia ahora se está discutiendo y es el problema número uno que tienen ya por encima de muchos, de los económicos, ecológicos, etcétera, es la seguridad nacional del país, ni más ni menos. Y el problemón que tienen con los millones y millones de musulmanes que tienen ahí, que evidentemente no son todos radicales, sino ya habría una guerra civil ahí, pero hay un porcentaje muy alto de radicalizados, que evidentemente no quiere decir que esos radicalizados pasen nunca a la acción, pero sí que quiere decir que tienen ahí una bomba de relojería, o una bomba, y que es muy peligroso todo lo que ocurre ahí. Entonces, claro, es un tema que tarde o temprano se tendrá que abordar aquí y cuando antes mejor, más que nada para que no se encuentren luego como en Francia teniendo que tomar decisiones súper rápidas, alentando a la parte de la sociedad francesa más fascistoide también, porque le da alas todo esto a poder que suba al final un gobierno a lo mejor racista de verdad y de verdad de ultraderecha, pero es que se lo están buscando, se lo están casi ganando a pulso. O sea, quiero decir, si los moderados no hacen nada y no se toman en serio los problemas, pues claro, llega un momento que al final tiene que subir un partido radical a arreglar la seguridad del país, cargándose a lo mejor la legitimidad y la democracia y y llevándose por delante un montón de valores, ¿no? Pero es que los valores se tienen que luchar, no se pueden dar por hechos ya para siempre. Quiero decir, es una lucha día a día. Y si se presenta un problema nuevo en tu país, pues tienes que abordarlo. No puedes hacer como que no está o como que esto ya se integrará, no pasa nada y tal y tal. O sea, en fin. Eso pues, que quería hacer ese especial analizando el atentado porque me parece que es un tema que nos va a ocupar esos próximos años, desgraciadamente las próximas décadas, en Europa en general, sobre todo en la Europa occidental, la Europa rica, va a ser un problemón y como lo veo venir, porque todo lo que ocurre en Francia va a acabar viniendo en Italia, en España, en Portugal, tarde o temprano, pues más vale que nos preparemos y que nos atemos los machos. Dentro de poco haré un desencriptado de la actualidad, porque la actualidad ya sabéis que está calentita, sobre todo aquí en mi tierra de acogida, en Cataluña, y creo que se merece pues un desencriptado rápido de la actualidad. Os iré diciendo lo que me parece, mi sentir, lo que olisqueo y veo por aquí,
Y nada, haré un desencriptado de la actualidad que probablemente pues hablaré mucho de la situación catalana, que bueno, como veis, pues seguimos con el tema y la matraca, dale que te dale, ¿no? Pues bien, aparte de esto, pues eso, agradecer a todos los nuevos, la gente que veo que hay un goteo de gente que se va suscribiendo, agradecerlo porque realmente pues es siempre gratificante, ¿no? Ver que tu trabajo, que lo que haces pues tiene alguna repercusión y que a la gente le gusta. Bien, pues nada, sin más, os invito al próximo audio vídeo y nos oímos o me escucharéis pronto. Venga, un saludo a todos, hasta luego, un abrazo, chao, chao.